Buenas a todos. La presentación del día de hoy es cómo los niños y los adolescentes pueden adquirir la competencia de pensamiento crítico. Antes de comenzar, quisiera decir que esta competencia para mí es fundamental, al igual que la que presenté la semana pasada sobre la conciencia organizacional, la cual se puede enseñar a través de la conciencia de familia. Eh, lo fundamental de esta competencia para mí es que proporciona herramientas para analizar las situaciones desde diferentes puntos de vista, permitiendo aumentar el conocimiento y así tener más opciones para la toma de decisiones. ¿De qué trata esta competencia? El pensamiento crítico es aquel que permite desarrollar la interpretación propia de los diferentes fenómenos de la realidad mediante la realización de cuestionamientos, procesamiento interno de la información y generación de conclusiones. El pensamiento crítico está muy relacionado con la tenencia del conocimiento, del saber, puesto que ambos implican la adquisición de informaciones, las interpretaciones y la exteriorización de estas para resolver distintas situaciones. El pensamiento crítico ¿de qué depende? De dos tipos de variables, las variables internas y las variables externas. En cuanto a las variables externas, son los datos que se están analizando. En estas variables externas está el qué, el cómo, el dónde, el por qué, el hasta cuándo y muchas otras preguntas que te pueden ampliar la información de diversos fenómenos. Y dentro de las variables internas se pueden nombrar las emociones que produce tener cierta información, interpretar cierta información. Estas emociones dependen mucho de la historia individual, el vínculo emocional que se tuvo con sus padres, con los otros, la manera de procesamiento de información, el ejemplo que vio el hijo de sus padres, todo eso influye como variables internas para la adquisición del pensamiento crítico. Voy a poner un ejemplo para explicar mejor lo de variables internas y variables externas. Hablemos de la temática de los métodos anticonceptivos, la cual se enseña en los colegios, en las escuelas. Cuando se va adquiriendo determinada información por parte de la escuela, el ente académico explica los desarrollos científicos, lo que significan los métodos anticonceptivos, cómo se utilizan y muchas más informaciones de las cuales el niño o el adolescente puede hacer muchas preguntas dependiendo de su historia individual, o sea, dependiendo de lo que haya hablado con sus padres acerca de este tema, de cómo sus padres contextualizan ese tema, lo que piensan ese tema. Entonces, hay una conjunción de variables externas y variables
internas para caracterizar determinada información y así desarrollar un pensamiento crítico determinado. ¿Cuáles son los beneficios del pensamiento crítico? Voy a nombrar 4, pero pueden ser muchos más. A nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel adaptativo y a nivel de lenguaje. A nivel cognitivo, el pensamiento crítico permite conocer mayor cantidad de informaciones, eh, puesto que para interpretar unos datos hay que consultar varias fuentes, hay que consultar también varias interpretaciones, varias maneras de pensar. A nivel afectivo, el conocimiento de más maneras de pensar, de más maneras de analizar las situaciones, las problemáticas, eh, me, me puede generar empatía con el otro, eh, puede, puede generar que me coloque en los mismos zapatos del otro. Colocándome en los mismos zapatos del otro o en zapatos parecidos, voy a tener más adaptación a los distintos ambientes, a los distintos grupos. Y eso también es beneficioso para el lenguaje, eh, porque, porque el proceso de indagación e investigación para tener un pensamiento crítico óptimo puede ampliar el vocabulario, la capacidad de argumentación, entre otras cuestiones. ¿Cómo los niños pueden adquirir el pensamiento crítico? Aquí voy a dar algunas actividades para hacer con los hijos que permitirán llegar a estos fines, pero igual pueden haber más actividades. En esta diapositiva he dividido a los niños en dos. Los niños menores de 6 años y los niños entre 6 y 12 años. ¿Por qué por qué los he dividido en dos? Porque se puede ver una clara diferenciación en muchos aspectos cognitivos entre estos dos grupos. Ahorita vamos a los niños menores de 6 años. Los padres deben permitir que conozcan distintos lugares, personas y realidades. Los padres eh, deben, deben hacer paseos los fines de semana a distintas partes diferentes a su casa, de manera que el niño pueda socializar con otras personas, pueda ver otros ambientes. Esto le estimula el deseo de exploración, el cual también va ligado a la generación de apegos seguros. Este fue un tema que expliqué en una exposición pasada con más amplitud. Los padres deben permitir que sus hijos observen los comportamientos de indagación, de exploración en ellos. Y también deben permitir que observen los pensamientos de interpretación y los pensamientos proactivos para dar a entender esa interpretación. Los padres deben cuestionar el parecer de su hijo de manera constante en lo que ha visto, en lo que ha sentido, etc. Los primeros años esto puede ser complicado porque hay muy poco desarrollo del lenguaje.
Sin embargo, los padres le deben prestar palabra a su hijo de acuerdo al conocimiento que tenga de él. Eh, por ejemplo, cuando el niño está sujeto a una persona nueva, un lugar nuevo, a un animal nuevo, puede hacer eh, ciertos comportamientos y los padres deben leer esos comportamientos y verbalizar qué es lo que quiso decir el niño. De esta manera, el niño aprende que es importante expresar lo que está sintiendo. En cuanto a los niños entre 6 y 12 años, además de todo lo anterior, los padres deben crear momentos didácticos con sus hijos en la casa. Deben fomentar su opinión sobre distintos temas. Deben desarrollar debates con fines de aprendizaje. Eh, en este, en este momento los niños ya están en el colegio y los niños eh, le interesa mucho debatir y es muy bueno para el desarrollo de su lenguaje, intercambiar ideas, intercambiar conceptos. Los padres deben estimular esto en sus hijos en temáticas que ellos les interesen y que sean cotidianas. Por ejemplo, lo que les gusta, por ejemplo, un documental de animales, por ejemplo, lo que está pasando en el colegio, por ejemplo, el pensamiento que tengan sobre la profesora, a la vez a la vez que a la vez que cuestionan sobre los distintos pareceres de su hijo, los padres deben fomentar el pensamiento crítico haciéndoles preguntas para que aumente la información, para que averigüe más o para que exprese lo que siente. En este momento es muy importante eh, que los padres le enseñen a sus hijos que se tienen que conectar con sus emociones, que tienen que tener un pensamiento crítico a sus emociones y hacia sí mismos. Esto va muy ligado con el diálogo que los padres tengan con la institución educativa, diálogo que puede mejorar o desarrollar más los planes académicos. En cuanto a la formación del pensamiento crítico del adolescente, esta se da en casa y en la institución educativa. En casa los padres deben crear espacio con su hijo de debates didácticos, espacios de análisis y espacios de introspección de su realidad interna y externa. En la época de la adolescencia, los hijos adquieren la inteligencia formal. La inteligencia formal significa que la persona puede hacer operaciones sin la presencia del objeto. Eh, Igualmente, en esta inteligencia formal también implica que el adolescente le gusta hacer conversatorios,
le gusta mucho la discusión, el debate, por lo cual los padres deben estimular a su hijo para eso, dependiendo de las temáticas cotidianas y dependiendo de las motivaciones de su hijo. Eh, un, eh, un ejercicio interesante para esto es poner a su hijo en esos debates, poner a su hijo a que piense o a que defienda una posición contraria a lo que piensa. Eh, Desde este punto de vista, en esta situación, el hijo adolescente puede lograr empatía con las dos posiciones y así tener una mayor capacidad de pensamiento crítico. Y en cuanto a la institución educativa, se debe crear espacios de debate didácticos entre diferentes grupos. Lo que les dije anteriormente, eh, el adolescente le gusta mucho eh, el debate en estos momentos. Le gusta mucho intercambiar ideas y la institución educativa puede hacer eso. Eh, la institución educativa también debe hacer actividades eh, en, la, en donde se aplique lo aprendido en situaciones cotidianas y dramatizaciones. Eh, las actividades de la institución educativa y del hogar deben tener una permanente comunicación, deben estar más o menos lineadas. Esto implica que debe haber un diálogo permanente entre padres e institución educativa para que ambos actúen en la misma dirección. Esta presentación de adquisición del pensamiento crítico en niños y adolescentes genera o puede crear dos enseñanzas básicas. La primera es que el pensamiento crítico asociado con la ética permitirá tomar decisiones acerca de diversos temas. Uno de esos temas es la pertenencia hacia grupos determinados. Los adolescentes en su proceso de independencia toman la decisión de pertenecer a ciertos grupos, lo cual le da mayor seguridad ante su deseo de ruptura con sus padres. Eh, Sin embargo, estos grupos no pueden ser cualquier grupo y deben estar ligados a, en aspectos eh, hacia la ética personal, ligados hacia la ética personal y hacia las enseñanzas recibidas en casa. Eh, desde, Desde esa perspectiva, el pensamiento crítico se debe utilizar y se debe asociar con la ética en la escogencia de estos grupos. Igualmente, hay muchos más temas en que se debe asociar estos dos conceptos. La segunda enseñanza es que el pensamiento crítico necesita estar enlazado con acciones proactivas en las cuales se exterioricen las interpretaciones propias. No basta con que el pensamiento crítico se quede para sí mismo. Hay que exteriorizar ese pensamiento crítico y los padres le deben enseñar a su hijo que necesita
socializar sus interpretaciones sin afectar el buen nombre de nadie eh, y respetando las dinámicas, pero necesita expresar lo que piensa y que el medio ambiente se dé cuenta de que tiene una posición determinada. Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Antes de finalizar esta exposición, quisiera presentarles mi tarjeta. Mi nombre completo es Felipe Jaramillo Soto. Soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis. Tengo un consultorio en Cali, esta es mi dirección, esta es mi cuenta de correo, este es mi teléfono en el cual tengo WhatsApp. Hago consulta individual con todo tipo de poblaciones, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores de 25, adultos de mediana edad. Adultos mayores. Además de eso, también hago consultas de pareja y consultas de grupos y también doy informaciones a empresas de competencia blanda. Esta es mi página web, psicólogofelipejaramillo.com. En esta página tengo escritos mis servicios y también tengo un espacio dedicado al blog. Eh, ¿Qué es el blog? Es un espacio donde semanalmente um, pongo escritos de mi autoría sobre diferentes temas psicológicos. Eh, Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, eh, adultos entre 25 y 40 años, adultos de mediana edad, pareja. También tengo escritos sobre distintos libros de contenido psicológico y sobre formación de distintas competencias de niños y adolescentes. Tengo mi página corporativa de Face y de Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo mi página de LinkedIn, donde estoy como Felipe Jaramillo Soto. Tengo mi canal de YouTube y tengo mi página de Twitter. Esta es la carátula de mis dos libros en su versión física. El primer libro es Cómo entender el comportamiento de mi hijo. Trata de los principales fenómenos que ocurren en la vida de los niños de los 0 a los 12 años, las razones de estos fenómenos y eh, y cómo los padres pueden darle soluciones funcionales a las distintas problemáticas que se presenten en el periodo de tiempo de la niñez. Y el segundo libro, Ser adolescente y adulto joven hoy, eh, trata explica los principales fenómenos que ocurren en la adolescencia de los 12 a los 18 años y el adultez joven de los 18 a los 25 años. Las razones de estos fenómenos, especialmente bajo tres puntos de vista: el neurobiológico, el psicológico y el social. Y también aparecen las distintas formas que los adultos, que los padres de familia pueden tener en cuenta para solucionar y ayudar a su hijo a solucionar los problemas que se presenten en esta etapa. Ambos libros se pueden conseguir en su versión física en
en la página autoreseditores.com. Te metes a ella, buscas el libro, lo compras y a los 12 días hábiles te llega el ejemplar físico. O en su versión virtual se puede conseguir por la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.